Amigas y amigos, señoras y señores, damas y caballeros, tengan muy buena tarde, sean bienvenidos a Conexión Académica. Mi nombre es Edgar Hernández Morales. Hoy vamos a platicar con el doctor René Santisofión. Él es especialista en cirugía general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México. También es autor de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y vi. Con el doctor René Santisofión, el tema que vamos a tratar hoy es la eutanasia y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a Conexión Académica. Hola Edgar, ¿cómo estamos? Aquí ahora desde la clínica por motivos médicos, pero gracias a Dios ya presentes. Pues bien, doctor, ¿cómo hablar de ese tema, doctor? ¿Cómo hablar de eutanasia? Bien, Edgar, yo creo que los fundamentos principales para poder dialogar sobre algunos temas polémicos, en primer lugar, aceptar, tolerar y respetar la opinión de los demás. Debemos entender desde el punto de vista estoico que hay cosas que podemos cambiar y cosas que no podemos cambiar. Una de las cosas que no podemos cambiar es que cada quien tiene una perspectiva de vida, cada quien o cada grupo social tiene su propia verdad y nosotros podemos tener una verdad igual, semejante o diferente. Entonces, ante esto, los estoicos lo que dicen es que podemos cambiar lo que está en nuestras manos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Cambiar mi forma de entender las verdades de los demás. Si hay COVID, no lo puedo cambiar, pero puedo cambiar mi forma de entender el COVID vacunándome, cuidándome, alimentándome bien, durmiendo bien. O sea, lo que yo puedo cambiar es lo que depende de mí. Lo que pasa en el mundo exterior es difícil de cambiar. Entonces, bajo esos principios de aceptar, tolerar y respetar, entender que hay muchas verdades y mi verdad puede coincidir o no con las demás, ya entro en un plano para poder entender racionalmente el tema que vamos a plantearnos. Pero ese tema es una palabra y esa palabra tiene múltiples interpretaciones. Entonces, en este caso, ¿qué es eutanasia? Es morir bien. Va. Ese morir bien implica muchas cosas, como por ejemplo, si yo le doy un medicamento a un paciente para que se muera, si yo dejo que ese paciente se muera porque no le doy la atención médica, si el paciente me pide a mí que le dé algo, o si el paciente está inconsciente y no puede tomar una decisión, o el paciente está recién nacido o está por nacer. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que lo que tenemos que entender es que la palabra representa muchas variables, las cuales deben de ser individualizadas. Entonces, un consenso de expertos deben de evaluar cada uno de los casos, interpretar el caso con participación del paciente en un abordaje transdisciplinario donde esté involucrado la religión, la filosofía, la ciencia y todo lo demás que pueda verse apoyado el paciente para tomar la mejor decisión en compañía de sus seres queridos y ayuda científica, religiosa y filosófica, si lo queremos ver así. Doctor, ahí, pero esta parte de cómo se puede ver desde una perspectiva religiosa. Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos que respetar lo que son las decisiones de las personas que son religiosas. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos no aceptan donaciones de sangre, transfusiones, porque su religión no les permite. Entonces, yo he operado pacientes con tumores nasales que sangran mucho y estos pacientes me han pedido, acompañados de sus médicos que entran a sala de operaciones, que si el paciente se está muriendo y necesitamos pasarle sangre, no se la pasemos. Esto pudiera interpretarse, entre comillas, como un caso de eutanasia en el sentido que yo dejo de hacer algo porque me lo está pidiendo el paciente, me lo está pidiendo el médico que está con el paciente y me lo está pidiendo la moral. Yo sé que le tengo que pasar sangre, pero si ellos me dicen que no, es una eutanasia pasiva. Yo dejo de hacer algo
porque ellos me lo están pidiendo. En las leyes guatemaltecas eso es permitido, porque ellos firman unos papeles, llega el abogado, llega el médico, a mí me ha tocado hacer eso. Y entonces yo no puedo hacer nada, aunque quiera. Aunque yo me ponga, no, que necesitan, no me van a dejar. Entonces, eso podría ser un caso específico de eutanasia pasiva, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que respetar la opinión de las personas religiosas, los cristianos, los musulmanes, los judíos y muchos otros religiones, el hinduismo, el budismo, el sintoísmo, otro tipo de religiones respetan mucho la vida. Y ellos dicen, bueno, yo soy católico, apostólico y romano y no quiero que déjenme así. Yo voy a morir como sea. Bueno, entonces se le dejaba. Porque uno no puede hacer algo, pues, algo activo o inactivo. O sea, no puedo dejar por ejemplo, voy a hacer un caso, casos reales. Un paciente de 18 años de edad está practicando karate, se lesiona la columna cervical, se queda cuadrapléjico, llega al hospital, le hacemos traqueostomía, lo ponemos en un ventilador y el paciente está entero, consciente, sin poder moverse y sin poder hablar. Y todos los días nos pide que por favor le desconectemos el ventilador. Yo estaba en el intensivo y todos los días pasaba y yo no se lo pude desconectar. No podía, por mi creencia, por mi religión o por lo que sea. Pero un día alguien se lo desconectó y el paciente falleció, que era lo que él quería. Entonces, en este caso, si ustedes son los pacientes y están cuadraplégicos, sin poderse mover, sin poder hablar, 18 años de vida, deportistas, atletas, ¿pedirían lo mismo que él o no? Y uno como médico, ¿debería de hacer caso al paciente o no? Entonces son casos muy particulares, ¿verdad? Entonces, si el paciente es la religión que sea y me dice que lo ayude todo lo que pueda, yo lo voy a hacer. Y si me dice, doctor, yo acepto la muerte como sea, aunque pasen 30 años conectado al ventilador y mi familia se quede sin dinero, que otro caso, ¿va? La gente comienza a pagar el dinero de un paciente que se está muriendo, pone todo su dinero ahí, la familia se queda en quiebra y el paciente se muere a los 3 años que todos están en quiebra. Y el paciente ya lo sabía y él aceptó que quería luchar por su vida. Está bien. Pero ¿qué pasa si el paciente le pide a usted que mejor que lo deje morir porque no quiere que su familia se quede quebrado porque entonces él se va a morir? Entonces, ese tipo de dudas es lo que nos llama la atención hacia tratar la manera de buscar el beneficio del paciente, que yo creo que ese es el punto. Tomar la mejor decisión para el paciente, porque él es el que va a decidir. Ya depende de nosotros los médicos si apoyamos o no apoyamos. Hay un tipo de eutanasia en la cual se llama suicidio asistido, en el cual el paciente me pide a mí que yo le dé los medicamentos y que él te lo va a poner para morirse, para matarse, para suicidarse. Es otra forma de ver la eutanasia, pero depende de cada país, ¿va, Edgar? Entonces yo creo que lo primero es el respeto. Si alguien es religioso y quiere luchar por su vida hasta que le toque, perfecto. Respetémoslo y apoyémoslo. Si alguien es ateo y prefiere buscar alguna alternativa, es lo que tenemos que ver, que estudiar, que tratar de ponernos en el lugar de la otra persona y tratar de ayudarlo en lo que podamos, ¿va, Edgar? Porque aquí no está decisión de que sí o no. Hay muchos grises, muchos casos, muchos tipos de eutanasia, activa, pasiva, directa, indirecta, consciente, inconsciente, adulto, niño. Hay muchos países, como 7 países en el mundo donde está autorizado ya la eutanasia y algunos estados de Estados Unidos. Lo sorprendente es que en los países que han autorizado la eutanasia, como Colombia, por ejemplo, los índices de aplicación de la eutanasia no han subido. Los índices de suicidio tampoco ha sido gran la diferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que los casos van a ser puntuales, específicos y relativamente pocos. No todo el mundo se quiere ir a matar, pues, ni todo el mundo se quiere suicidar, ni todo el mundo quiere tener cáncer y morirse. Son casos contados los que tenemos que tomar en cuenta
para tomar las mejores decisiones posibles. Doctor, ¿y cómo lo podemos ver desde una perspectiva filosófica? Bueno, Edgar, la filosofía es una herramienta que nos puede servir para entender lo que es legal y lo que es moral. Por ejemplo, nosotros somos ética y moralmente innatos, eso lo traemos en nuestra genética. Y de este tipo de ética y moral sacamos las leyes para regular las conductas de las personas. Entonces nosotros, al verlo desde la perspectiva ética, que es la parte de la filosofía que estudia la moral, podemos considerar que lo podemos poner en un consenso para crear las leyes de la eutanasia. Pero las leyes de la eutanasia van a estar fundamentadas en la ética y en la moral. Entonces, ¿qué es más importante? La ética y la moral. Y después lo legal. Porque lo legal lo podemos modificar, lo podemos mejorar. Podemos decir, ¿saben qué? Va a haber un consenso de especialistas en religión, filosofía, ciencias, tanatología y lo que ustedes quieran, los cuales van a tomar la mejor decisión junto con el paciente y junto con la familia, en un abordaje transdisciplinario velando por el bien común del paciente. Bueno, entonces, tienen que estudiar cada caso. Es una forma de legalizar la conducta ética y moral de la sociedad. Pero ¿se hace eutanasia ahorita en el mundo? Sí. El trash. Entonces, cuando uno viene a los pacientes, en la época cuando yo era jefe de residentes, ponían una bomba Claiborne en un camión de soldados y llegaban al hospital, unos muertos, unos heridos, unos moribundos y otros medio buenos. Yo tenía que decidir a quién pasaba a sala y sabía más o menos quién se iba a morir si no lo atendía, pero no podía atender a todos. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Elegir a quién tenía que salvar. Es lo que pasó ahorita con el COVID, que cuando llegan los pacientes y llegan muchas veces al hospital, uno tiene que decir, bueno, este viejito se va a morir ya, y si no lo tiene se va a morir, y si lo tiene tal vez vive, pero tal vez se va a morir el joven. Entonces tengo que tomar una decisión como médico lo más racionalmente posible. Pero esa es una forma indirecta de eutanasia, porque estoy dejando de atender a alguien, porque no puedo atender a todos, pues. Son circunstancias diferentes, digamos. Porque la eutanasia, en términos generales, la gente entiende que es que yo le ponga algo a alguien para que se muera. Va. Pero no solamente eso, ya se lo digo yo. Si yo me estoy muriendo y tengo cáncer, y digo a la gente, ¿saben qué? No me pongan quimioterapia, no me pongan radioterapia, no me pongan nada, ni gasten ni un centavo porque me quiero morir así. No quiero que mi familia se quede pobre y yo me tengo que morir, igual me voy a morir. Ahorita o dentro de un año. Es una decisión de eutanasia pasiva, porque todo el mundo deja de hacer lo que tiene que hacer. Pero eutanasia pasiva también es un caso interesante que oí de un médico colombiano que está legalmente autorizada la eutanasia. Nació un niño que se iba a morir a los 2 o 3 años. Pero entonces la familia estaba sufriendo y no sabía qué hacer. Entonces el médico le dice, ¿saben qué? Déjenlo sin comer durante 15 días y ahí se va a morir. No, ¿quién va a dejar de darle comer a un niño durante 15 días para que se muera? Entonces dice el médico colombiano, entonces le voy a poner eutanasia, le voy a hacer eutanasia y le voy a poner un medicamento para que se muera. Pero eso es lo correcto. ¿No será mejor alimentar al niño y dejar que se muera por vía natural al año o a los 2 años? Entonces, ese tipo de circunstancias son las que tenemos que ayudarnos nosotros y los pacientes, porque cualquiera puede ser, pues. Yo puedo ser, usted puede ser, cualquiera puede tener esas circunstancias de cáncer terminal. Entonces, los cuidados paliativos son los que ayudan al paciente en esa transición a la muerte. Porque lo importante es lo que dice el tetrafármaco de Epicuro. En primer lugar, Dios no castiga, la muerte no existe, el dolor pasa y la felicidad es fácil de conseguir. La muerte no existe porque los que creemos en la vida después de la muerte, significa que nos morimos y vamos a seguir viviendo. Y para la filosofía que fue que me preguntó al principio, la muerte no existe porque cuando estoy muerto ya no me di cuenta de que estoy muerto. Entonces, conscientemente no puede existir la muerte desde el punto de vista filosófico. Desde el punto de vista espiritual, la muerte no existe porque sigue la vida después de la muerte. Y yo que he estado muerto un par de veces, medio muerto, les puedo decir que cuando uno está en esa transición no duele nada, pues uno se siente extasiado, se siente en unión con el universo y se siente con Dios, si lo quiere ver así.
Entonces, eso es algo bueno para nuestro concepto tradicional de muerte, que uno cree que va a sufrir en la muerte y no sufre. Sufrirá minutos antes, tal vez, por falta de oxígeno o por lo que sea, depende de cómo se muera uno. Pero ya muerto ya no duele nada. Al contrario, se siente uno en paz con Dios y con todo lo que puede existir. No hay palabras para definir cómo se siente cuando uno está muerto. Bueno, yo no sé si me morí, no me morí porque estuve en un ínterin, pues va, pero suponiendo que lo que yo sentí es lo que todos sienten, cuando les toque morirse, porque todos nos vamos a morir, se van a dar cuenta que la muerte no duele. Doctor, pero yo siento que como que todos estamos conscientes, porque yo he oído a mucha gente, bueno, he oído a alguna gente que dice mejor que se muriera, porque estaba sufriendo mucho, pero algo la detiene como para decir eso, que se siente que es pecado decir eso, doctor. Eso es precisamente la eutanasia, la muerte digna, la muerte por compasión. Si usted tiene un perro que se está sufriendo, que se está muriendo, lo duermen. Es lo que hace un veterinario. Lo mata. ¿Por qué? Porque está sufriendo mucho. Entonces, si nosotros matamos perros porque están sufriendo mucho, ¿por qué no hacemos lo mismo con nuestros parientes? Porque es muy difícil ponerse en el estado del otro, ponerse en el lugar del otro, porque nadie sabe exactamente qué está sintiendo. Pero si él se lo está diciendo, mira, yo he oído pacientes que me dicen, mira, doctor, ya no aguanto, no, ya no puedo vivir así. Me duele mucho, me sufro mucho, porque el dolor corporal es uno que puede aliviar con medicamentos, pero el dolor espiritual, el dolor psicológico, puede ser peor que el dolor corporal, el dolor somático. Entonces, ante esas disyuntivas, tenemos que ser precisos en cada caso, no generalizar. No podemos autorizar, bueno, entonces la eutanasia libre para que todos hagan lo que quieran y maten al que quieran, no. ¿Ah? ¿Qué va a pasar? Gente mala lo va a utilizar para matar a personas que no están en condiciones de morir. Otra cosa que la gente que esté en estado terminal, autorizado por un consenso médico que diga que está en estado terminal y que no hay solución y que se va a morir a corto plazo y que el paciente pide eso, habrá que estudiar cada caso. Por eso hay que individualizar. Por eso la medicina de precisión debería de ser la eutanasia de precisión. La eutanasia de precisión personalizada es un consenso médico, filosófico, religioso, jurídico, sociológico y todo lo que ustedes quieran, hacer un consenso para estudiar el caso, junto con su pastor, con su cura, con su quien sea, para que tenga un soporte, darle medicina paliativa, tratar de ayudar. Y si la medicina paliativa fracasa, o si no tienen dinero para pagar la medicina, ¿qué podemos hacer? No le podemos dar un tratamiento que no puede pagar, pues. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, muchas veces nos vemos obligados a no dar, porque el paciente no puede comprar la medicina, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué es eutanasia o qué es eso? Entonces, por eso yo creo que lo que hay que hacer es estudiar cada caso, hacer un consenso interdisciplinario o transdisciplinario que estudie cada caso, tomando en cuenta el paciente, la familia, la religión, la política, la economía, todo. Y así deberíamos de ayudar a la gente, porque ahorita, les digo, pasa, ahorita hay gente que se está muriendo en el hospital y gente que se deja de poner en un ventilador porque ya no hay más ventiladores, querramos o no querramos. Y tenemos un viejito y un joven y tenemos que decidir a quién le damos el ventilador. Eso pasa hoy en Guatemala, pues no crean que solo durante la pandemia o solo durante la guerra, no, sigue pasando. Los hospitales se llenan. Y cuando tenemos los hospitales hay que decidir a quién se le pone el ventilador. Doctor, Entonces, y esa sería, digamos, la perspectiva científica. sí, porque la perspectiva científica es interesante, Edgar, porque ahora lo que tenemos que hacer es ver si el paciente está consciente o no. Entonces, hay un síndrome que se llama síndrome de enclaustramiento, en el cual el paciente está paralizado, prácticamente con muerte cerebral, pero consciente. Imagínense, usted está paralizado, no puede mover ni los ojos, ni comunicarse con nadie, ni nada. Sin embargo, está escuchando, está sintiendo y está consciente de lo que está sucediendo. Eso se llama enclaustramiento. Menos mal que ahorita estamos comenzando, hoy en la mañana leí un artículo, ya había leído algunos artículos, que por ejemplo se puede, a través de la resonancia magnética funcional,
ver lo que uno está pensando, lo que uno está imaginando. Y ahora hay un programa con inteligencia artificial que uno puede traducir lo que el paciente quiere decir solo con pensarlo. Es interesantísimo. Bajo esas perspectivas y esos nuevos estudios neurocientíficos, podemos estudiar a los pacientes en coma y ver quién realmente está consciente y quién no está consciente. Porque desde el punto de vista científico, la definición de muerte cerebral es cuando la conciencia no se puede recuperar. El paciente está vivo, sostenido por máquinas y equipo y medicamentos, pero su conciencia se apagó, no se recupera. El problema que me pongo yo a pensar es, bueno, tal vez está con una muerte cerebral, tal vez no está consciente ahorita, pero lo puede recuperar. Es lo que nadie sabe. Tal vez fue lo que me pasó a mí. Yo perdí la conciencia, pero después la recuperé, digamos. Entonces, ¿cómo saber cuándo se deja de percibir la conciencia? Si la conciencia puede regresar después de meses, años o días. Es muy difícil, ¿verdad? Científicamente todavía hoy, a pesar de los avances científicos y a pesar de que podemos saber si un paciente está pensando algo, con el simple hecho de poner un aparato en la cabeza y saber si está pensando, está consciente. Pero si deja de estar consciente, el aparato no lo demuestra. ¿Cómo sé yo que después de una semana no lo va a recuperar? No se puede saber. Es muy difícil. Doctor, ya para ir finalizando, porque se nos terminó el tiempo. Habían más preguntas, doctor, la verdad. Pero, doctor, ¿qué es el debate 2.0? El debate 2.0 es cuando, por ejemplo, tenemos dos perspectivas. La perspectiva A y la perspectiva B. Entonces, el A defiende los argumentos del A y el B defiende los argumentos del B. Pero el debate 2.0 es que cada uno de los interlocutores pueda estudiar los argumentos, contraargumentos, es decir, la tesis y antitesis de sus teorías, sacar una síntesis y este otro individuo debería también ver los argumentos, contraargumentos de su antítesis para sacar una síntesis. Y esas dos perspectivas poder dialogar en una síntesis con otra síntesis. ¿Por qué no un debate? Porque el debate, el debatista A y el B van a defender hasta la muerte con la emoción sus argumentos, aunque estén equivocados. Y eso es lo que dice Neil deGrasse, que dice que no se pone a debatir con un terraplanista, porque el terraplanista tendrá sus argumentos tontos, irracionales y falsos, pero los va a defender hasta la muerte porque cree que tiene la verdad. Usted dice que no se va a poner a pelear con él, porque él puede ser como dicen los sofistas de Platón, de Sócrates, que puede tener mucha labia, puede ser un espectáculo para hablar, para engañar y para que la gente lo apoye y él va a ganar el debate. Fue lo que hizo Hitler. Hitler era la tesis y nadie le hizo antitesis. Entonces él hablaba, aunque estuviera mintiendo, y él convencía a la gente lo siguió y estaba equivocado y ganó el debate, pero no es lo mejor. Entonces, el debate debe mejorarse. El debate apasionado no lleva a ninguna síntesis productiva al bien común. El debate debe ser racional, porque cuando el cerebro está pensando, está conectado a la red orientada a tareas, se relaja, como por ejemplo respirar conscientemente. Cuando el cerebro está activado en su red emocional, red por default, se emociona y defiende sus argumentos, aunque no tenga la razón y aunque no tenga la verdad, y por esos argumentos falsos va a ir a la guerra y va a matar personas. Esa es la teoría de la estupidez de Bonhoeffer, que fue un pastor alemán, que día lo platicamos, que se dio cuenta de esos artilugios mentales del ser humano, que debemos estar entendidos que puedan pasar para evitar que más personas se vuelvan radicales, fanáticas, extremistas y lleven a matar a otras personas. Entonces la estupidez es un mal moral y la inteligencia es otro aspecto diferente. Puede haber inteligentes, estúpidos que maten y pueden haber tontos sin estupidez que salven. Son cosas completamente diferentes. Bien, doctor, se nos terminó el tiempo, doctor. El tema muy bonito, doctor, pero lamentablemente pasó muy rápido el tiempo para Conexión Académica. Le agradezco mucho el haber compartido con todos los oyentes del 92.1 de Radio Universidad y de Conexión Académica. Gracias, doctor. Adiós, Edgar. Saludos a todos.
Bien, amigos, llegamos al final entonces de un programa más de Conexión Académica. Hoy estuvo con nosotros el doctor René Santizo Fión, especialista en cirugía general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México. Es autor de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y vi. Bien, amigos, entonces muchísimas gracias por su audiencia. Esto fue Conexión Académica.